Durante la colonia, el sistema de relaciones interétnicas en la península estuvo basado en una jerarquía estamental o estrato social, esto es, españoles, indios y castas. Estaban definidas legalmente y mantenían derechos y obligaciones. Los estratos sociales se definieron en términos étnicos y se utilizaron los rasgos físicos como marcadores de los diferentes grupos sociales, siendo una sociedad de castas muy rígida. En el estrato más alto se encontraban los Zululop, extranjero en maya. Esta categoría designaba a todos los blancos por igual, con sus diferencias ideológicas y sociales. Este grupo era el único que podía vestir al estilo europeo, montar a caballo, usar espada, escuchar misa en la catedral y pasear en calesa. Trataban de mantener la pureza de su sangre, por lo cual las alianzas matrimoniales resultaban fundamentales. El segundo sector social estaba compuesta por mestizos, los llamados en maya Kaz-Zul, medio blancos. La mayoría de ellos se dedicaban a la realización y venta de artesanías, al comercio o a ciertos oficios como panaderos, carpinteros, herreros, entre otros. Algunos mestizos también trabajaban como capataces o mayordomos de los Zulop, siendo los intermediarios entre los hacendados y los mayas. Los hombres vestían pantalón blanco y filipina blanca abotonada hasta el cuello y las mujeres hipiles bordados y alhajas de oro y coral. Entre los mestizos animó siempre el deseo de emular a los blancos, pero estos intentos de movilidad vertical eran severamente limitados, debiendo conformarse con la movilidad horizontal dentro de su mismo sector o estrato social. La única forma de alcanzar el anhelado cambio de estrato era volverse castizo. Eso se podía lograr después de por lo menos 3 generaciones de matrimonios de mestizas con españoles. Si se tenía suerte, los apellidos mayas se perderían y la piel se habría blanqueado. Una persona con sangre negra no podía jamás aspirar a pertenecer al estrato superior. El sector más bajo de la sociedad estaba integrado tanto por la población indígena maya como por las otras castas. Esta capa de la sociedad tenía un alto grado de uniformidad estructural horizontal. Los mayas eran designados como macehuales, que significa gente común. También eran conocidos como huinics, una autodenominación que en maya significa hombre. Su ocupación fundamental era la agricultura. Los hombres debían usar calzón corto de manta, camisolas sueltas y el pelo al ras del cráneo. Las mujeres debían vestir un hipil sencillo, mucho menos bordado y con tela de calidad inferior a la de las mestizas. La población negra llega a Yucatán como esclava y sirviente de los conquistadores desde los primeros años de la colonia. Sus prácticas matrimoniales estuvieron marcadas por el mestizaje. Por un lado, el número de hombres negros que los conquistadores llevaron a las colonias fue mucho mayor que el de las mujeres, por lo que en Yucatán fue común que contrajeran matrimonio con mujeres mayas. Por otro lado, la esclavitud se transmitía por el vientre. Los hijos de los esclavos con mujeres indígenas nacían libres. Las mujeres negras también buscaban unirse sexualmente a los hombres libres, preferentemente blancos, a fin de que éstos ayudaran a sus hijos a adquirir su libertad, como señalaban las leyes de las 7 partidas. Estas establecían que el esclavo podía comprar su libertad pagando su valor al amo siempre y cuando este último estuviese de acuerdo. La población negra que vivía en Mérida lo hacía en casa de sus amos o junto a los indios en la periferia de la ciudad, en barrios o arrabales de indios como eran conocidos en la época Santiago y San Cristóbal. Para finales del siglo XVIII en la ciudad de Mérida había casi igual número de españoles que de mulatos, señalándose que los mulatos eran el producto de la mezcla de la sangre española y negra. Sin embargo, los párrocos incluían en los libros parroquiales bajo esta clasificación a todas las personas con el fenotipo de la población negra. El mestizaje de la población negra fue haciendo mucho más compleja la estructura social de la sociedad yucateca durante el período colonial, creándose nuevos grupos como negros libres o esclavos, morenos, mulatos, pardos y chinos.
Los pardos eran los hijos de hombres negros con mujeres indias y los chinos eran los hijos de pardos con indios. En la actualidad, la presencia de población negra yucateca es poco reconocida y generalmente negada, a pesar de que para finales de la colonia era prácticamente igual en número a la europea. Con la independencia a principios del siglo XIX, inició un proceso de reconfiguración social en todo el país. Yucatán escogió. Es común que las clases acomodadas llamen chino a una persona de clase baja. Un chino es cualquiera que vaya pasando por la calle y si necesitas cargar algo, sales y a los primeros chinos que veas les dices que te ayuden, les das una propina y listo. Algunas personas creen que les dicen chinos porque hubo una migración de asiáticos a Yucatán a finales del siglo XIX y estas personas ocuparon un lugar muy bajo de la escala social. Tiene más que ver con la casta chino que con la población asiática, ya que los chinos no tienen ningún rasgo que los haga parecer asiáticos. Al triunfar el proyecto liberal de la nación que buscaba establecer una república federal laica y democrática, con división de poderes garantizando libertades individuales como la del culto y de la imprenta, las tierras que durante la colonia habían sido Monte del Rey y tierras de cofradía, utilizadas para todos, fueron declaradas terrenos baldíos susceptibles de ser vendidos. Desaparecieron las repúblicas de indios y la élite criolla acaparó aún más la tierra y el agua de los mayas, formándose los nuevos latifundios. Se estableció la hacienda exportadora como la unidad dominante en el campo y el fortalecimiento de la clase terrateniente. A principios del siglo XVII fue creada la Capitanía General de Yucatán, que abarcaba lo que hoy son los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, así como Belice y el norte de Guatemala, el Petén, dependiente de la Nueva España. Sin embargo, debido a su lejanía de la capital del virreinato y al difícil acceso a sus territorios, siempre mantuvo ciertas libertades. Hacia finales del siglo XVII, por indicaciones de la corona española, la capitanía cambió su nombre por el de Intendencia de Yucatán, conservando sus mismos territorios y privilegios. En Yucatán, previo a la independencia, existían haciendas maiceras, azucareras y ganaderas que fueron reemplazadas en la segunda mitad del siglo XIX por las haciendas exportadoras de Enequén. Los linajes surgidos desde antes de la independencia que destacaron en esta época por engrandecerse económicamente fueron los de la familia Peón, Cámara, Bolio, Duarte y Casares, todas ellas poseedoras de tierras. Se señala que la familia Peón fue uno de los pilares de la vida política y económica en la Yucatán del siglo XIX, siendo Alonso Manuel Peón y Valdés quien fundó la dinastía, empleando una estricta política matrimonial como una de sus principales estrategias para reforzar su posición social. La apertura económica facilitó el resquebrajamiento del rígido sistema estamental de la colonia. Algunos indígenas, medianamente enriquecidos a través de sus cargos públicos, pudieron alcanzar la categoría de mestizos con un simple cambio de nombre y de vestido y un aceptable manejo del idioma español. Después de la independencia fue posible cierta movilidad social y económica, pero no política. Las relaciones a nivel ideológico se mantuvieron para todos los tipos de castas en el plano de la discriminación, donde el color de la piel era definitivo en el trato que recibían. La élite yucateca dominó en todos los ámbitos, a diferencia de lo que ocurrió en el centro del país, donde las élites criollas mantuvieron su poder económico, cediendo el poder político a los mestizos con el fin de legitimar la nueva república.